Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. España ha hecho la mitad del trabajo, perdió ante Australia en la primera jornada y ahora ha ganado a Grecia después de un auténtico partidazo, competido e igualado hasta el final, donde los de Sergio Scariolo jugaron muy bien sus cartas para llegar y acabar imponiéndose en los últimos minutos. Lo mejor de todo es que España sigue dependiendo de sí misma para estar en cuartos de final, aunque la cosa se ha complicado un poquito después de esa victoria de Canadá por 10 puntos ante los Boomers. Para hablar de todo ello, aquí hoy, en Zona de Gigantes, tengo ya mirado virtual a David Sardinero. Muy buenas, David. ¿Esperabas un nivel como el de hoy de la selección española? Buena pregunta, no lo sé. Yo creo que todos teníamos ese punto de duda, pero una duda razonable, porque es verdad que el partido de Australia, sobre todo el inicio, ¿no? Dejó unas sensaciones un poco extrañas. No habíamos visto ese baloncesto, seguramente porque el equipo de Australia era mucho más incómodo para España que esta Grecia, que es paradójico, porque aunque pensemos en el físico de Antetokounmpo, que es obviamente una cosa de otro planeta, yo creo que el conjunto de Grecia era mucho más adaptable, digamos, a lo que podía hacer España. Con lo cual, eh, no sé si tan alto nivel como el que hemos visto, porque ha sido un partidazo. Si alguien no lo ha visto, ha sido quizás salvo el inicio, que ha habido un trámite ahí al tercer cuarto o otro, ha sido un despliegue táctico brutal, ha sido un despliegue para mí, de determinación, energía y tono defensivo muy alto. Y luego en ataque, aunque haya habido tramos en los que se atascaba un poco el juego y tal, para mí ha habido dos cosas. Un nivel de acierto enorme, por supuesto, en el triple, con ese 11 de 17, creo que era el porcentaje de triple o el número de triples al descanso. Y luego en el segundo tiempo, cuando se ha apretado todo, el acierto y el carácter para meter esos tiros, ¿no? Porque ha habido un par de triples de Rudy, Aldama ha aparecido también al final en un cara a cara con Antetokounmpo. Bueno, ha tenido un partido muy completo y yo creo que un partido muy redondo que vamos a ver si también sirve para construir de cara a lo que venga, sea mucho o sea poco. Es que, claro, o sea, España ha cambiado completamente la imagen de un partido que vimos contra Australia, que, como decías, no estaban del todo cómodos por ese factor Josh Giddey, que al final cambia tanto las cosas, o el peligro que pueden tener jugadores como Patty Mills o incluso el veterano Joe Ingles desde la larga distancia. Claro, es que España en este encuentro, lo decías, el dato de 11 triples al descanso, que estábamos hablando en la redacción de que, ojo, que podría romper España su propio récord de triples en un partido de los Juegos Olímpicos, se ha quedado nada, metió 15 y el récord son 16. Pero es que hoy contra Grecia han sido más rápidos, más dinámicos en ataque y sobre todo más conectados en defensa. Le hemos visto muchas veces a la selección española cambiar su imagen, lo vimos incluso de hecho en el preolímpico, que de un día para otro de Finlandia a Bahamas fueron capaces de mejorar muchísimo. ¿Dónde crees que ha estado esta clave para terminar de ganar a Grecia? Que por mucho que pueda parecer un rival menor entre comillas, porque no venía pues ni Costas, no venía Costas Lucas, no venían los otros dos Antetokounmpo, ostras, es un equipo muy aguerrido que tiene las cosas muy claras y porque no les han entrado los triples en algún que otro momento, pero lo han tenido ahí. Y sobre todo es un equipo que tiene a uno de los mejores jugadores del planeta totalmente volcado para intentar hacer algo con su selección. Y eso se ha visto sobre todo en la segunda parte. Al descanso ante Tocumpo, bueno, Giannis ha metido 9 puntos en el primer cuarto, no ha anotado en el segundo, pero luego en el segundo tiempo se ha desatado, ha estado agresivo, ha estado yendo al aro. Pero fíjate, paradójicamente ha acabado fallando un triple que en una Ujú. situación clara de lanzamiento totalmente liberado, que es un poco paradójico bueno, de su situación en baloncesto FIBA y de cómo es capaz de dominar, porque en los dos partidos creo que ha estado por encima de los 25 puntos, pero llega a ese tramo decisivo y esa situación clara, pues no la mete, que es un lanzamiento que puede meter, pero puede fallar perfectamente ante Ujú. Tocumpo porque no es su fuerte. ¿Qué ha cambiado? Yo creo que hay una parte muy alta, como decía al principio, de encaje, de que, fíjate, Australia, más allá del nombre individual de Guidi, que nos hizo un destrozo, igual que Andy, yo creo que, como digo, que como conjunto nos incomodaba muchísimo, no nos dejaba jugar, es decir, llegaban a todo, parecía el campo más pequeño, parecía que no había espacios, España estaba muy ahogada.
que es un poco lo que le ha pasado en el último cuarto, pero no por físico, sino porque Grecia ha aumentado la Sí, sí. intensidad y ha sido capaz de hacer una buena defensa en el inicio del último cuarto. Pero durante el resto del partido hemos visto a España poder hacer su juego, y hablo de bloqueos indirectos, situaciones en las que Lorenzo encontraba a Billy, sobre todo en el segundo tiempo, Aldama recibiendo en posiciones claras, bueno, diferentes lanzamientos relativamente cómodos de tres. Hablaba yo al descanso de cómo se estaban ocupando las esquinas, de que había un montón de lanzamientos de España. Si nos fijamos en esa carta de tiro, que está además muy accesible en la web de FIBA, la cantidad de lanzamientos y de X, en el caso de Grecia, y de aciertos, en el caso de España, sobre todo desde las esquinas. Yo creo que España ha podido jugar más hoy a su baloncesto y en cambio, pues el día de Australia no lo pudo hacer y seguramente, que ahora iremos un poco por ahí, contra Canadá también le va a costar, porque al final es un prototipo de selección similar en cuanto a el tono físico intermedio, digamos, Ujú. no lo de Shea, ni de Jamal Murray, ni de todos. Es un físico con el cual te cuesta llegar y te cuesta jugar porque aprieta, porque son muy rápidos de manos. Y hoy, bueno, hoy era un partido más europeo y como digo, paradójicamente, aunque estuviera el mayor alienígena, bueno, no como Wembanyama ahora, pero el mayor físico salvaje enfrente. Y yo creo que también por darle un poco de crédito a esa defensa sobre Giannis, porque es que paradójicamente nos ha metido, creo que han sido 27 puntos, si no Ujú. recuerdo mal el dato. Pero bueno, yo creo que se ha jugado a lo que ha querido tácticamente España, que es cerrarse mucho sobre Giannis, ofrecerle el tiro al resto de jugadores. Calates ha empezado metiendo dos, pero luego ha fallado muchos más. World Cup no está metiendo de fuera ni en la preparación ni en el campeonato olímpico. Toliopoulos ha metido hoy, creo que ha sido un 4-4 o una cosa así, que es algo inesperado. Pero Ujú. bueno, claro, si juegas contra Grecia y contra Giannis Antetokounmpo y puede pasarte que tu plan de partido se vaya al traste porque Toliopoulos mete cuatro triples, pero entiendo que es parte del éxito llegar a un punto en el que, bueno, eso ha sido lo que más daño te ha hecho. Antetokounmpo puede meter más de 20 puntos con muchísima facilidad, simplemente con rebotes en ataque, con jugadas cerca del área y con alguna transición, ya ni se va a 20 puntos. El tema es cómo consigues que todo lo demás, y yo creo que España ha hecho muy bien, cerrándose sobre Giannis con ayudas muy largas, y como digo, ofreciendo el triple a Grecia, que tiene un problema muy grave de tiro exterior, porque es Eh, que lo estamos viendo en todos los partidos. Sí. Yo me pongo en la piel de un seguidor griego y pienso, es que este equipo, tal y como juegan y teniendo a este jugador, que es un jugador generacional, que no va a haber otro nunca más, seguramente, así, Ujú. y ser incapaces de rodearle de dos tiradores que amenacen un poquito más, entiendo que tiene que ser muy frustrante. Es que lo comentaba Piti Hurtado en la retransmisión de Max, que lo que tenían que tratar de conseguir desde Grecia era rodear a Giannis de tiradores, porque a poquito que hubiesen, muy poquito que hubiesen mejorado en ese sentido, hubieran ganado el partido. O sea, si no me equivoco, antes he mirado el dato, se habían quedado en el 34% en triples, que es muy poco para el volumen que han lanzado. Y claro, decías que este ha sido un partido, sobre todo, muy europeo, más de corte Euroliga de lo que parecía en un principio por lo que decías, de la presencia de Giannis. Contra Canadá lo que vamos a ver es un baloncesto completamente diferente. Para todo el mundo que haya visto ya ese Australia-Canadá, ha sido un partido de ida y vuelta muy físico, donde las defensas se han impuesto, francamente, pese al marcador. Y claro, hoy, tomando notas de cara del partido de España, hoy se ha vuelto a comprobar que en los momentos difíciles es la experiencia, la veteranía lo que acaba marcando la diferencia en el caso de España. Hemos visto cómo Sergio Llull ha dado un paso adelante cuando más lo necesitaba el equipo, con esos tiros que en muchas ocasiones puedes decir, bueno, la selección quizá no es la mejor, pero claro, tiene una puntería yo creo que natural. Y bueno, lo de Rudy, independientemente de que no haya podido terminar el partido por ese golpe en la cabeza contra Juan Hernán Gómez, ha sido vital por esos lanzamientos de tres, por esas intervenciones, por esa lucha por el rebote, que ha sido un punto diferencial respecto de lo que habíamos visto contra Australia. También, que como apuntaba Mar Castillo después del partido contra los Boomers, por una cuestión de estrategia. España fue muy agresiva en la defensa contra los australianos y contra Grecia ha sido mucho más conservadora porque también el rival te podías permitir ese lujo, entre comillas, porque tu foco era otro, que era Giannis. Claro, la presencia de jugadores como Rudy, como Yul, que en un momento tan crucial como este, que es pierdes y prácticamente quedas completamente eliminado de los Juegos Olímpicos, ¿qué importancia tienen para una selección como esta, que ahora mismo están viviendo un momento de transición donde están apareciendo nuevas figuras como son los hermanos Hernán Gómez, como es Santi Aldama o pues incluso el caso de Usman y Jaime Pradilla, que son recién llegados entre comillas?
Sí, es la diferencia entre meter o no meter tiros, porque de hecho el triple que se ha viralizado mucho, el triple de Yul por encima de Antetokounmpo, una auténtica Ujú. mandarina, su estilo, con una parábola enorme, es que la importancia de ese triple no es solo meterlo, porque es que meterlo es muy complicado, claro, es el momento en el que lo mete. Y luego ha pasado varias veces más con otros dos triples de Yul y con otros dos, como decía, de Rudy en Ujú. la segunda parte, en momentos en los que se te va una ventaja, Grecia está a uno, tienes una posición larga, no hay ventajas, no hay ventajas, no hay ventajas, no hay ventajas, Se tira acabó. Rudy y ha metido dos de las que dan partido. Fíjate, por lo que decías, vuelvo a esa paradoja. Es más fácil defender las transiciones de Grecia que de Canadá, Ujú. seguramente, o que de Australia. Porque, claro, y sobre todo de Canadá, viendo incluso el de Australia, el Canadá-Australia. Claro, es que cualquiera en Canadá puede salir en transición. Todo es una transición, al final. Todo es. Y ellos están encantados de que sea así. Cuanto más sea así, seguramente mejor. En los que no haya que pensar y en lo que sea todo, pues si puede ser robo, correr, robo, correr. Claro, Grecia, aunque tiene al mejor del mundo en eso, solo tiene a ese. Entonces, claro, España ha intentado cerrarse todo el rato en pintura, con uno, con dos, con tres, colapsar totalmente y sobre todo sabiendo que no tiran. ¿Cuál es el problema? Que, claro, Australia sí que bueno, tampoco tiene un gran tiro exterior, pero sí que metió. Ujú. Australia metía. Eh, Canadá, vamos a ver, hoy hasta Barrett ha metido alguno ahí en catch and shoot al final, pero tiene tiradores, por supuesto, claro. Está Jamal Murray, está Shai, está Barrett, no son especialistas en el tiro, pero gente que con el nivel NBA y encima en distancia FIBA van a meter triples, con lo cual, claro, dices, bueno, pues que jueguen igual contra Grecia, o sea, contra Canadá que contra Grecia. El problema es que contra Canadá el plan de partido no puede ser igual, porque es más lo que pasó contra Australia, ¿no? Que al final, aunque tú intentes frenar el partido todo el rato, o frenar, cuando hablamos de frenar, no hablamos de que tú no corras, hablas de que no corra el otro, es decir, que no te corran a ti. Ujú. Si tú puedes correr y hacer transiciones y puntos baratos, lo vas a hacer, pero lo que no quieres es sobre todo que ellos te regalen esos puntos. Pero sí, va a ser complicado. El tema es que va a haber ahí una calculadora complicada. Hay que decir, importante, que el partido entre Australia y Grecia, que es importante por cómo queden para nuestra situación, es antes. Claro, Aquí no hay horarios unificados, no hay historia. Si no me equivoco, es a la 1:30 sí. y el nuestro, el de España, es a las 5:15, Ujú. el viernes. Con lo cual ahí ya tendremos claro en qué escenario estamos, si Sí. es ganar sí o sí, perder por cuánto y cómo está. En la web, en gigantes.com, están las cuentas actualizadas con todos los posibles escenarios. Y bueno, pues es verdad que, claro, hubiera venido mejor que ganar Australia, pero sinceramente no sé a ti qué te ha parecido, pero yo creo que Canadá se veía en la primera parte que no estaba al 100% o que no estaba, o sea, que tenía todavía una marcha más y que es más equipo, que es mejor equipo. Sí, Otra cosa es que, bueno, vamos a contra España, pero yo creo que está un peldaño por encima de Australia y que casi todos, con lo cual vamos a ver hasta dónde puede llegar España en un partido como esos, que es muy complicado que seas capaz de amarrarlo durante tantos minutos. bueno, es que recordemos, para tenerlo un poco en cuenta, que Canadá, si no me equivoco, el año pasado en el Mundial, corrígeme David si me equivoco, perdió contra Brasil y armó una monumental en ese grupo porque nadie esperaba que perdiese y de hecho, gracias a eso, España tuvo opciones, entre comillas, de pasar de fase. Claro, al mencionar el tema de las cuentas, las tengo ya aquí apuntadas, que las ha hecho Luis Hidalgo como siempre en Gigante, las podéis repasar en cualquier momento. Son las siguientes. Son cinco, pero básicamente son dos. Si España gana a Canadá y Grecia vence a Australia, será primera de grupo. Ese digamos que es el escenario más difícil, pero el más positivo para la selección española. El segundo, si España vence a Canadá y Australia gana a Grecia, se produciría un triple empate con los tres primeros equipos a 2-1 y las opciones a partir de ahí serían las siguientes. Si España le gana de 15 o más puntos, será primera de grupo sin importar lo que ocurra en el Australia-Grecia, que como ya sabemos ocurrirá antes del encuentro entre España y Canadá. Si España gana a Canadá de entre 12 y 14, sería segunda de grupo si Australia le gana a Grecia. Es que es un quilombo bastante importante. Y la última es, si España le gana a Canadá por 11 o menos, sería tercera de grupo si Australia gana a Grecia. Claro,
Es que es muy complicado todo esto y a mí personalmente lo más seguro que me parece es que, bueno, lo lógico, Australia acabe imponiéndose a Grecia por la diferencia que sea y España acabe perdiendo contra Canadá. Eso yo creo que dejaría, independientemente de lo que ocurra en el resto de grupos, a España tercera y sería muy raro que con el average que tiene, por la diferencia de partidos, ahora mismo tiene España un -5, tendría que perder de muchísimo contra Canadá para que se desvirtualizase tanto, pero yo creo que es posible que pase como una de las terceras mejores. Y eso el problema es que te deja contra el bombo uno, que es Estados Unidos presumiblemente, y Alemania. Lo cual es unos cuartos de final que ya conocemos de casi, bueno, de Río que fue en semifinales y en Tokio que fue también en cuartos de final contra Estados Unidos. Claro, de hecho, es que si Sudán fuese el otro mejor tercero con España, te obligaría automáticamente en el sorteo a que te toque Estados Unidos, porque no le podría tocar a Sudán un equipo contra el que ya juega en la primera fase como es Estados Unidos. Con lo cual, bueno, a ver, vamos a ver, fíjate que yo creo que seguramente a Grecia, a esta Grecia, igual le es más cómodo, igual que hablábamos antes de encajes de rivales y tal, jugar contra Australia que contra España. Porque Ujú. España es un equipo que le ha trampeado, que le ha molestado mucho, que tiene jugadores muy inteligentes, porque para hacer este tipo de defensas, muchas veces decimos, joder, qué recursos tácticos, qué variantes, una zona, Para eso hay que tener jugadores que sean capaces de ejecutar eso. En Australia, bueno, pues tácticamente vamos a ver qué puede proponer también, que también va a tener que parar a Giannis. Y seguramente, bueno, pues se les vaya a 25 o 30 puntos y a ver cómo es capaz de frenar todo lo demás. Bueno, pues yo no tengo tan claro ese partido, ojalá, porque bueno, yo creo que la- hay una posibilidad que es que, bueno, pues si gana Grecia, como digo que puede pasar, y España, pues perdiera, hay que volver a hacer cuentas, que es un Claro. poco lo que comentábamos antes. Pero hay un margen que es el de los 1 o 2 puntos en el cual nos quedamos fuera. Con lo cual, bueno, las cuentas son un follón, no van a cambiar de aquí al viernes hasta que acabe el de la 1:30, con lo cual el que quiera ir las puede ver, pero es difícil resumirlas mucho más porque son muchos países implicados. Y luego, sí que, por explicar un poquito, que yo creo que mucha gente no tiene claro, luego hay un sorteo para cuarto, por eso hablamos de Estados Unidos y tal. No está claro en ningún caso, salvo ese escenario que he dicho yo de Sudán, España, mejores terceros, tal, pero luego va a haber un sorteo para determinar los cuartos, que esto es algo que se ha hecho, yo creo que con el propósito también de que en un torneo tan corto no pase, como hemos visto otras veces, de equipos eligiendo rivales, Ujú. dejándose perder bueno, o tal, o con diferencias para elegir un poco lados del cuadro y tal, con lo cual se vuelve a sortear, que es algo que ya pasó en Tokio Sí. 2021. Aquí condicionan un poquito más todavía ese sorteo. Está también por ahí en la web explicado, lo repasaremos estos días. Pero bueno, el caso es que vuelve a haber sorteo y vamos a ver. Yo, en cualquier caso, sinceramente, creo que había un escenario muy real en el cual España podía no ganar ningún partido. Ujú. Para mí no hubiera sido un fracaso en ningún caso, porque eran tres rivales que te pueden ganar perfectamente en el grupo, has tenido mala suerte con el sorteo. Tal. Con lo cual, a mí, estar a día de hoy, o mañana, o cuando escuchen o vean todo esto, haciendo cuentas, con la clasificación tan cerca y después de haber hecho un partido como el de hoy, yo creo que ya es el aprobado, lo tiene para mí esta selección, pase lo que pase el viernes y pase como acabe, o acabe como acabe esta fase de grupos. Y aunque España se quedase fuera, porque bueno, pues porque Canadá te puede pasar por encima, porque Grecia, el quilombo este de los números que hemos dicho, Pero, yo creo que el balance con lo de hoy ya es muy meritorio, que bueno, que volvamos a estar España con, bueno, pues con una preparación tan rara, con un preolímpico y tal, en estas de decir, bueno, pues es que si nos da un poquito bien el viernes, estamos en cuartos de final de unos Juegos Olímpicos, otra vez en 2024, después del cambio generacional, de las ausencias, en una generación en la que se le ha caído, digamos, el que podría haber sido la bandera, que era parecía Ricky Rubio después de las Olimpiadas de los Juegos de Tokio. Y bueno, pues en estos años entre lesiones y renuncias o complicaciones, ujú. pues no está, con lo cual ahora, y yo por acabar un poquito más también, sí que quiero apuntar el partido de Santi Aldama, ¿no? Yo Claro, lo yo comentaba yo antes en quería, Twitter. ujú, quería hablar Sí, sobre Santi porque, claro, es que lo que está haciendo es que recordemos que debuta el año pasado en el Mundial
y es un jugador que tiene 23 años. Es que es más joven de lo que era Pau Gasol cuando debutó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Creo que debutó en 2004, ahora mismo me falla un poco la memoria, pero o sea, es que está haciendo números, ha hecho números insólitos dentro del global de la selección española en unos Juegos Olímpicos. O sea, lo apuntaba en Twitter, que se ha puesto al nivel de Chicho Sibilo, de Pau Gasol, de Wayne Bramender, de Clifford Luick. O sea, estamos hablando de jugadores muy importantes dentro de la selección española. Se le pidió muy pronto a Santi Aldama, yo creo el año pasado, que rompiese esa puerta, que tomase un poco por asalto ese puesto de 4 de referencia anotadora, y poco a poco, yo te diría ya de incluso desde el preolímpico, ha demostrado que es ese jugador sobre el que, entre comillas, puedes construir de cara a futuro dentro de esta selección. Y metió 27 en el partido ante Australia, en este se ha quedado en 19, pero con una primera parte extraordinaria, y sobre todo lo que eleva el nivel físico del equipo, tener un 4 de 2-11, que es altísimo, lo que le condiciona es un jugador que difícilmente pueden tener otras selecciones, por mucho que, por ejemplo, te puedan tener, Canadá te puede plantear un RJ Barrett que te juega el 2 y el 3, un Dillon Brooks que es uno de los mejores defensores, o pues, el caso de Australia, que tiene múltiples jugadores en las posiciones intermedias. O sea que yo creo que, como bien apuntabas, me parece muy interesante el poner en valor lo que está consiguiendo ahora mismo la selección española, que puede parecer poco respecto a lo que se viene de años anteriores, que si medallas, que si llegar a finales, jugar y disputarle cara a cara a Estados Unidos. Es que este tipo de cuestiones también son importantes en un momento de cambio generacional, de transición mucho más acuciada de lo que probablemente los resultados puedan indicar, y creo que se debe poner en perspectiva porque, como bien apuntás, es que si ganan a Canadá, están en cuartos, y ojo la posición en la que pueden plantarse. Sí, es el escenario más complicado, pero respecto a lo que comentábamos de Aldama, es el momento en el cual tú ves a ese jugador y piensas, si fuera de otro equipo, de otra selección que no es la nuestra, diríamos, madre mía, lo que tiene Bueno, Alemania con este jugador de 23 años que llega a unos Juegos Olímpicos y mete 27, mete 19 ante Tocumpo, se encara con él, le defiende, le aprieta, y hemos visto dos cosas. Primero, para mí, el carácter, que se le ha visto ya desde el preolímpico, de no arrugarse, de ir con todo, de ir con fuerza, de chocar, de gritar, de enfadarse. A mí el Aldama enfadado me encanta cuando se pica y acaba. Y luego, otra cosa es ese punto que los franceses, hoy veía un tuit de Trash Talk, que es un medio francés sí. súper viral y tal, que decía, joder, Santi Aldama tiene 23 años y ya tiene el vicio de los veteranos españoles. Y yo he pensado, claro, qué frustrante tiene que ser para un francés decir, ¿otro? Ya, o sea, entonces, cuando hablamos siempre de estrellas, yo creo que España, y es verdad que decimos, España no tiene estrellas, es que para mí Santi Aldama ya es una estrella. Es un jugador de los de poner en el grafismo de estrellas del torneo y Ujú. en la imagen del Power Ranking y tal, porque es lo que decimos, ¿cuántos jugadores hay capaces de hacer lo que está haciendo? Y cómo lo está haciendo, y sobre todo con la sensación que transmite siempre de que puede hacerlo más todavía. Que ese es el fallo que hemos tenido siempre con él, ir pidiéndole más, más y más y más, pero él a su ritmo, pero nos lo está dando. Y para mí, dice mucho también de su compromiso el hecho de que era un jugador que se fue muy pronto de España, o más pronto que otros de Ujú. España, y que no tenía tampoco, claro, esa vinculación emocional seguramente la ha ido ganando gracias a que ha seguido, no es que no la tuviera, porque ha estado en inferiores, y ha coincidido con Garú y ha jugado y tal, pero claro, cuando un jugador tan joven se va a Estados Unidos y tan pronto llega a la NBA, bueno, claro, ese vínculo había que trabajarlo y sobre todo, más que vínculo, ese compromiso. Y yo creo que él lo está demostrando. El primero, el estar, estando en todo y estando desde el primer día y ahí, bueno, pues dispuesto. Y luego, pues con esa, que se le ve que está disfrutando y que está creciendo en su juego. Yo no sé lo que va a hacer esta temporada en NBA. Hay un artículo tuyo explicando cómo está su situación contractual y todo lo que implica, porque es un ecosistema altamente complicado y Sí. su juego es muy peculiar, porque es que es un juego que no puedes comparar casi con ningún jugador. Hoy decía J. Cuspinera en Twitter, te decía, es que claro, no es rápido, no es especialmente tal, pero tiene recursos de muchos tipos. Es un poco, Eh, salvando mucho las distancias, entiéndase, es un poquito Lauri Markkanen, solo que sin esa fuerza muscular que tiene el finlandés. Explosividad, sin tanta Claro, explosividad, no es tan explosivo, no es tan espectacular de esos mates que hace Markkanen, pero seguramente está creciendo mucho como competidor también, como digo. Y yo creo que eso al jugador les viene muy bien también de cara a su futuro, sea cual sí. sea. Un partido como el de hoy es una mili, ¿eh? Al final, un partido como el de hoy, estar ahí en pista en unos Juegos Olímpicos contra 20
tantas mil personas las que Sí. sean contra Grecia, con Antetokounmpo. Ahí es donde se hacen jugadores también. Por supuesto, en la NBA se hacen grandísimos jugadores y juegan grandísimos partidos, pero partidos como este no es tan habitual que los jugadores los jueguen o tengan o cuántos jugadores tienen o cuántos partidos en su vida como este. Con lo cual, yo creo que es una estrella y que yo creo que no tiene espacio a pasos atrás. Es decir, ya debemos jugar al Dama y te transmite esa sensación, como pasaba con Pau, de, bueno, es que 15 puntos va a meter, casi sin querer. Ujú. Con lo cual, habrá días extraordinarios en los que meta 27, 28, 22, 24, tal, días en los que se queden 12, 14, bueno, pero yo creo que ya está aquí y es un gustazo porque, bueno, sí que había un horizonte a corto plazo que siempre decimos, bueno, vemos a largo plazo grandes proyectos de, pues ahora Hugo González, que seguramente sea Sí. una elección alta de draft, vamos a ver a Almansa, vamos a ver a Aymara, vamos a ver tal, pero el que tenemos aquí ya, y es que ya es una realidad, es Santi Aldama. Es que mucha gente se sorprende de que es que todavía tiene 23 años. Es que es un chico, creo que es del 2002, o si no me equivoco, porque creo que Usman es del también, no, son los dos del 2002. Pero bueno, o sea, es que es muy joven, lleva apenas nada dentro del ecosistema de la selección y ha 2001, ido Santi, ¿eh? 2001, 2001, eso 2002. es un año mayor, sí, cierto. Y ha ido progresivamente rompiendo, pues derribando un poco todas las etapas que tenía, pero sin correr en exceso. Y para mí me parece un jugador que siempre se ha echado en falta en España, en la selección española, porque nunca tenías ese 4 tan móvil, porque Pau era un jugador, digamos, de una categoría distinta a nivel técnico y como perfil, porque te podía integrar el 4 y el 5 en esos últimos años y era un jugador que pasó tanto tiempo dentro de baloncesto que cambió progresivamente y fue adaptándose su perfil. Pero Santi es un jugador que lo que hablabas, podía ser incluso hasta un 3 si fuese un poquito más ágil, un poquito más versátil, e incluso un 5 dependiendo Le de hemos visto cómo. en Minnesota, digo, en Minnesota, en Memphis, le hemos visto algún tramo Claro, cortito. Esta temporada le hemos visto haciendo el 3 porque bueno, es como Markkanen, también le hemos visto jugando con dos grandes. Pero es verdad que un día, no sé con quién hablaba, de hecho, que ¿a qué jugador te recuerda o puedes comparar al Dama, ¿no? Y de verdad que es un juego un poco similar al de Mirotic para mí sí. en algunas cosas, pero claro, lo está llevando a un nivel de competitividad bueno, que ahí está, que es lo que Ujú. decimos, en hacerlo en escenarios, en momentos y en partidos importantes con una selección como la española. Sí, y un apunte más sobre esto y es la progresión que ha tenido el triple, porque le estamos viendo ahora mismo en los Juegos Olímpicos meter prácticamente todo. Este partido creo que ha sido 3 de 8 en el anterior, metió 6 que es su récord individual de carrera. Es un jugador que en su primer año en la NBA mete un 12,5 y al año siguiente ya supera el 35% y este año se ha quedado a las puertas del 35% porque también ha elevado un poco más el volumen. O sea, nunca ha sido un jugador, digamos, confiable desde larga distancia y poco a poco, a base de trabajo, yo creo que es la mejor manera de ver esa progresión, de ver ese crecimiento de Santi Andama porque es quizá la mejor garantía de éxito que tiene la selección. Y ya David, para cerrar, le hemos hablado durante ya todo el episodio. Sabemos que las cuentas son muy complicadas, que pueden cambiar punto arriba, punto abajo, sobre todo porque Australia y Grecia jugarán primero ese viernes a la 1 de la tarde, no sé si es 1:30, Y media. 1:30. Y claro, ¿qué crees? Aquí hay que mojarse un poco. Yo creo que España perderá contra Canadá, pero no de mucho. No obstante, yo creo que quedarán terceras. Pero ¿qué crees que puede ocurrir este viernes, una vez concluya la jornada para el grupo A? Buena pregunta. Estaba mirando mientras comentabas tú, por cierto, el porcentaje de triples de Santi, que en el campeonato, lo que va creo que me salió 9-16, he perdido ahora el dato, 9-16 en Mm, triples está ante muy bien. Aldama. Y otro dato importante también de esa competitividad, 13 de 14 en tiros libres. Que no es fácil tampoco meter No, no. algunos tiros libres en determinados momentos. Pero bueno, volviendo al viernes, yo creo que lo normal es que España pierda contra Canadá. Mm, Ojalá que no. Y ojalá veamos otra vez variantes tácticas, riqueza, pero es posible que España pierda. Sobre todo, Canadá se está jugando también cosas. No, aunque haya ganado los dos partidos y está con Ujú. 2-0, hay que dejar claro que no está clasificada matemáticamente como primera, con lo cual yo creo que va a ir fuerte y va a ir a ganar. Bueno, vamos a ver. Y en el otro tengo más dudas, fíjate, porque está todo el mundo dando por sentado que va a ganar Australia ese partido. Yo no tengo tampoco tan claro, ¿eh? Bueno, vamos a ver, no sé, no sé. Al final es que yo creo que Grecia lo puede pelear más que hoy incluso, y hoy no ha estado tan lejos.
pero bueno, vamos a ver. Yo no me atrevo tampoco a tener, o sea, no tengo clara un escenario en ninguno de los dos partidos, quizá un poquito más en el de España, pero bueno, cuesta apostar contra este equipo y lo único que podemos explicar es, bueno, pues que se puede perder, que son partidos que es normal que se pierda y que ojalá tengamos suerte con lo que pasa en el otro grupo y con las diferencias, porque yo creo que se merece este equipo por lo menos tener. Y algo que se ha comentado poco, ¿no? Que es el hecho de que los cruces son en París y esa experiencia de Juegos Olímpicos de verdad, que la tengan y que ya que han hecho la paliza, porque la gente igual no sabe que esta concentración para los Juegos, al final, con el preolímpico por delante, implica que hay jugadores que llevan casi un mes concentrados con la selección. Uh-huh. O sea, sobre el Es que es día, una creo que pasada. empezó el día 10 de junio, una cosa así, con lo cual, perdón, de julio, con lo cual, no, o sea, perdón, No, de junio, hablamos del de junio, 10 de porque junio, claro, porque hubo la preparación del preolímpico, con lo cual, hasta lo que se iba al final, en la suma de días con los juegos, que es el escenario en el que hemos estado, es larguísimo, con lo cual, bueno, por lo menos que esa experiencia de tener la vía olímpica y un poco sentir los juegos, ya vimos el otro día en el desfile particular que hicieron, pero bueno, por dejarlo claro también eso, los cuartos y las semis y la final ya serán en París. veremos No qué he mojado, ocurre. pero bueno. Sí, tranquilo. Más o menos yo creo que se ha intuido. Aquí concluye, ya veremos qué sucede ese viernes, que será uno de los puntos calientes de este torneo masculino de los Juegos Olímpicos. Mañana hablaremos aquí también en Zona de Gigantes con Luis Vallejos sobre todo lo que queda del torneo femenino, que también cambia mucho, puede cambiar mucho el escenario dependiendo de lo que ocurra en el partido entre España y ahora no sé si era Puerto Rico. Puerto Rico, eso era, no me salía el país. Muchos partidos, muchos días, muchos Muchos partidos. días, muchos partidos. Así que, bueno, muchas gracias, David, por estar aquí al otro lado en Zona de Gigantes un día más. Recordaros a todo el mundo que tenéis más contenido en Gigantes Podcast, como el Gigantes Daily, que ha regresado ahora para los Juegos Olímpicos, que tenéis un nuevo número de la revista en papel centrado en el Chacho Rodríguez, que podéis comprar tanto en cualquier kiosco que tengáis a mano cerquita de casa, o en la tienda Gigantes, en la edición en papel o en la digital, que os podéis llevar a cualquier lado del mundo. Y desde aquí nos despedimos. Un saludo y hasta la próxima.